Bienvenidos a la clase de italiano con Italiano con Rose. En esta oportunidad te voy a hablar acerca de los pronombres personales, la presentación en italiano, el alfabeto en italiano, los verbos essere y avere. Comencemos. Los pronombres en italiano son palabras que reemplazan al sujeto, nombre o sustantivo de la oración y se utilizan para sustituir a las personas, animales o cosas, sin necesidad de nombrarlos. Además, son los que designan las tres personas gramaticales. La primera, que es quien emite el mensaje. La segunda, que es la persona que recibe el mensaje. La tercera, que hace referencia a cualquier otra persona o cosa. Pero, ¿cuáles son los pronombres personales en italiano? Se divide en primera persona singular, io. El plural es noi. Es quien emite el mensaje. La segunda persona singular, tu, y el plural, voi. Es la persona que recibe el mensaje. Tercera persona en singular, lui o lei, y el plural, loro, que hace referencia a cualquier otra persona o cosa. Pronombre personal sujeto, persona, animal o cosa que cumple la acción. Io, tu, lui, lei, noi, voi y loro. Aquí tenemos la presentación en italiano. Escuchemos. Ciao, io mi chiamo Laura. E tu? Io sono Massimo, piacere. Piacere. Di dove sei, Laura? Sono di Bologna. Ah, sei bolognese. Sì? E tu? Io sono di Napoli. Ah, sei napoletano. E tu invece? Io mi chiamo Davide, sono milanese. E lei è Livia, una mia amica. Ciao Livia, anche tu di Milano? No, io sono romana. Aquí tenemos la presentación de unos chicos en la universidad. Ciao, io mi chiamo Laura e tu. En español, hola, yo me llamo Laura y tú. Io sono Massimo, piacere. Yo soy Massimo, un placer. Di dove sei, Laura? ¿De dónde eres, Laura? Sono di Bologna, soy de Bologna. Ah, sei bolognese. Ah, eres bolognese. Sì, e tu? Io sono di Napoli. Yo soy de Napoli. Ah, sei napoletano. E tu invece? ¿Y tú, en cambio? Io mi chiamo Davide. Sono milanese. Yo me llamo Davide. Soy milanese. E lei è Livia, una mia amica. Y ella es Livia, una amiga mía. Ciao Livia, anche tu di Milano? Hola Livia, ¿también tú de Milano? No, io sono romana. Yo soy romana. Para presentarse, preguntaremos el nombre. Come ti chiami? Para responder, Piero, ¿e tú come ti chiami? Dices el nombre y tú cómo te llamas. Io mi chiamo Lucia, yo me llamo Lucía. Io sono Lucia, yo soy Lucía. Piacere, un placer. Di dove sei? ¿De dónde eres? Sono di Napoli, soy de Napoli. O sono napoletano, sono más adjetivo di città. O también sono italiano, sono italiana. Sono más adjetivo di nazionalità. Los verbos essere y avere. El verbo essere junto con el verbo avere son los verbos principales de la lengua italiana. Ambos verbos son auxiliares y su conjugación ayuda a formar otros tiempos y formas verbales, también en significado. Funciones fundamentales de los verbos auxiliares: ayudar a otros verbos en la creación de los tiempos compuestos y formar el pasivo. El verbo essere se usa principalmente de dos formas, como auxiliar y como verbo con significado propio. El verbo essere en presente. Io sono, en español, yo soy.
Tu sei, tú eres. Lui o lei è, él o ella es. Noi siamo, nosotros somos. Voi siete, vosotros sois. Loro sono, ellos son. ¿Cuándo el verbo essere tiene significado propio? Cuando el verbo essere es un verbo independiente. Puede expresar varios significados. Primero, estar en un lugar determinado, sinónimo de esistere, stare o trovarsi. Expresar una cualidad o qualità. Expresar una pertenencia o appartenenza. Tenemos los siguientes ejemplos. I bambini sono a scuola. I bambini si trovano a scuola. Entonces estamos expresando un lugar determinado. L'elefante è l'animale terrestre più grande. Essere grande è una qualità dell'elefante. Estamos expresando una cualidad. La máquina è di mio padre. La máquina appartiene a mio padre. Estamos expresando una pertenencia. Cuando el verbo essere es auxiliar, los verbos essere y avere son auxiliares cuando ayudan a otros verbos a formar sus tiempos compuestos. Los tiempos compuestos son todos los tiempos verbales formados en dos partes. El auxiliar essere o avere más el participio pasado del verbo. Son tiempos compuestos il passato prossimo, il trapassato prossimo, il trapassato remoto, il futuro anteriore, il congiuntivo passato, entre otros. Cuando el verbo essere es auxiliar, no tiene un significado propio y sirve solo de soporte a otros verbos. Ejemplos del verbo essere como auxiliar. Sono stato invitato al compleanno di Giorgia. El verbo essere es auxiliar del verbo invitare. Giada è andata in palestra. El verbo essere es auxiliar del verbo andare. Il cane è scappato di casa. El verbo essere es auxiliar del verbo scappare. ¿Qué es un predicado nominal? El predicado nominal es aquel que tiene como núcleo un verbo copulativo, en este caso el verbo essere, y sirve de unión entre el sujeto y el atributo. El verbo essere es predicado nominal cuando es seguido de un adjetivo o de un nombre que se refiere al sujeto de la frase. Ejemplos: Matteo è un bravo insegnante. Verbo essere más el nombre insegnante. Le mie compagne di classe sono gentili. Verbo essere más el adjetivo gentili. Giovanni è stanco di giocare a pallone. Verbo essere más el adjetivo stanco. ¿Cuándo el verbo essere es un predicado verbal? Cuando tiene la función de auxiliar, cuando tiene el significado de stare, esistere, restare, trovarsi o appartenere, y cuando es seguido de una preposición simple o articulada. ¿Cómo se escribe la E del verbo essere? Se escribe con el acento grave, ya que se pronuncia con la E abierta. La E abierta acentuada, como por ejemplo café, cioè, y E del verbo essere. Esta E sin acento no es del verbo essere, significa solo I. Así que pon mucha atención a colocar siempre el acento grave sobre el verbo essere, en este caso la E, que significa es. Verbo avere. El verbo avere es un verbo irregular e intransitivo y debemos aprender a distinguirlo de la letra H, que a pesar de que es muda, se utiliza con este verbo. El verbo avere en presente, io ho. En español significa yo tengo. Tu hai. Tú tienes. Lui o lei ha. Él o ella tiene.
Noi abbiamo, nosotros tenemos. Voi avete, vosotros tenéis. Y loro hanno, ellos tienen. Avere como verbo de posesión. María ha una bella bicicletta. María tiene una bella bicicleta. Tenemos el verbo avere como María ha, María tiene. Io un cane, yo tengo un perro. Avere como verbo de sensaciones. María ha sete, María tiene sed. Io ho mal di testa, tengo dolor de cabeza. Avere como verbo auxiliar. La escuadra de la escuela ha vinto el campeonato. El equipo de la escuela ganó el campeonato. El verbo de acción es vincere, mientras que avere es el auxiliar que sirve para formar el pasado. Ha vinto. Essere o avere, ¿qué auxiliar usar? El auxiliar avere lo vamos a utilizar con los verbos transitivos y el auxiliar essere con verbos intransitivos. ¿Pero qué es un verbo transitivo? El verbo se dice que es transitivo cuando la acción pasa directamente del sujeto que la cumple al objeto, persona, animal o cosa, que la recibe o que la sufre. Por lo tanto, los verbos transitivos admiten el complemento objeto. ¿Y qué es un verbo intransitivo? Los verbos intransitivos no pueden tener un objeto asociado, pues su sentido viene dado por sí mismos. En resumen, los verbos transitivos son los verbos que requieren un complemento directo, es decir, un objeto directo sobre el cual el sujeto ejecuta la acción. Por su parte, los verbos intransitivos no necesitan estar acompañados de ningún objeto directo. Aquí tenemos dos ejemplos muy claros. El verbo transitivo io ho preso la medicina. Verbo avere más el verbo prendere. Ho preso. Necesita de un complemento directo. En este caso, la medicina. Io ho preso la medicina. Verbo transitivo con el verbo avere como auxiliar de otro verbo. Ahora el verbo intransitivo, un ejemplo es Luigi è cresciuto. Aquí no necesitamos de un complemento directo. El verbo essere como auxiliar del verbo crescere. È cresciuto.